¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la sobremesa. Estamos aquí una vez más por la gracia de Dios y como siempre acompañado por Dina. Dina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pastor. Es un gusto para mí poder estar aquí y compartir esta sobremesa con usted y poder responder sus preguntas, ustedes que están ahí en casita, escuchando esto quizá mientras van manejando, no lo sé, en cualquier lugar donde estén. Es un gusto para nosotros que ustedes nos escuchen y poder compartir con ustedes las preguntas del sermón de esta nueva serie. Estamos en una nueva serie llamada Dones Espirituales. Sí, no, pero bueno, antes de comenzar, yo sé que a algunos no les gusta que demos nuestro reporte del clima y demás, pero qué delicioso clima el Señor nos ha concedido aquí en donde estamos, aquí donde alguna vez estuvo el Edén. No lo quiero, pero bueno. Progreso, Yucatán. No, pero bueno, tú debes estar en tu verano, ¿verdad? Así, Sí, pero honestamente yo estoy sufriendo frío. Para mí no es puede ser. frío. Pues sí. mira cómo andas tú y mira cómo estoy yo aquí. Pero, o sea, ahorita lo siento rico, pero sí estoy sufriendo en la noche el frío. O sea, yo estoy súper enchamarrada y mi esposo está así como que si estuviera en la playa. Pero sí, creo que el termómetro de mi cuerpo pues ya se adaptó a progreso, a los progreseños. Sí, puede ser. Además que uno de los efectos de la caída de las mujeres es que se arruinó su termostato, ¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, a lo mejor van a bajar este video por comentarios misóginos y demás. Pero de verdad, sí, estamos en Dones Espirituales ya, esta serie de 1 Corintios 12, de hecho hasta el 14 realmente, ¿no? Pero vamos a ir seccionando, pues, vaya, todo lo que nos queda de esta sección, valga la redundancia, ¿no? Del 11.2 hasta el final del capítulo 14. Y estamos en capítulo 12, versículos 1 y 3, que fue el sermón que se predicó esta semana y se empezó con esta serie de dones espirituales. Así es que las preguntas que nos llegaron tienen que ver con los dones. ¿Qué son los dones? ¿A qué se refiere? ¿Quiénes pueden tener dones? Perdóname que te interrumpa, un par de fe de ratas, como dicen por ahí. Creo que dijimos que era el episodio 18 el anterior, pero es el 19 realmente, ¿no? Así fue. Aquí la producción nos indica ¿Ah, sí? que... ¿De verdad? Sí. Pero no era la única que tuvo ahí un desliz. Pues creo que fue un gran desliz porque yo tengo aquí en mis notas, porque yo tengo anotado todas las temporadas. Entonces, bueno, el caso es que dice ahí... Es que estamos en 20 entonces, ¿no? Bueno, aparentemente. Ahorita el 20, bueno. Si no, 20 o 19. 19, 20 por ahí. Y yo di una cita que no era Éxodo 14, sino 24, entonces quiero corregir eso también. Bueno, esperamos que usted haya escuchado el podcast anterior para que pueda ver estas si tiene sentido, aclaraciones. Si está diciendo sí, es porque usted ha sido... Ha sido fiel y lo que decimos lo va a comprobar la Biblia. Y exactamente, no claro. Y dice, sí, es que lo dijo Dina, no. Así no, es. Que lo dijo el pastor David. Sí, cómo no. El doctor David Correa. No, para aquellos que no sabían, el pastor es soy doctor David Correa. Me saqué eso en los cornflakes vino. Bueno, pastor, Pablo ya nos empezó a hablar de los dones en este capítulo. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Pablo tiene que aclarar esto de los dones? Claro, esa es una muy buena pregunta para ponernos en contexto. Bueno, recordarás que en esta sección Pablo está tratando con asuntos que tienen que ver con el culto público, ¿sí? Y uno de esos asuntos, pues, es el asunto del uso de los dones, sobre todo en el culto de adoración. Eso obviamente será un asunto que Pablo trata más de cerca en el capítulo 14. Y particularmente de los dones se enfoca en el asunto de las lenguas, el don de lenguas. Pero aparentemente lo que estaba sucediendo en Corinto es que había algunas personas que se preciaban de ser o se autodenominaban superespirituales, y para ellos la evidencia de esa espiritualidad, pues de un nivel mayor que aún el propio Pablo, algunos pensaban, pues la evidencia era precisamente el
que ellos poseían, decían, y tal vez sí, ¿no? Pero bueno, poseían esos dones con manifestaciones espectaculares. Y para ellos eso era la medida, la evidencia de la espiritualidad. De manera que entonces, muy probablemente, pues Pablo está respondiendo a algo que se le externó, porque bueno, la Reina Valera no lo deja entrever. No es muy clara ahí cuando empieza esta sección en el capítulo 12, pero otras versiones sí nos dejan ver que Pablo entonces dirige en ese momento su atención a otra de las preguntas que le hicieron por escrito, que le enviaron por una carta. Y entonces dice algo así como en cuanto a los dones espirituales, o ahora, ¿no? Ahora bien, como diciendo, habiendo tratado esto, pues vamos ahora a lo que sigue, ¿no? En cuanto a los dones espirituales, dicen algunas versiones, ¿verdad? Entonces Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, y entonces procede a tratar el tema. Probablemente la iglesia estaba dividida entre los espirituales, ¿no? Y los que no, supuestamente no lo eran, porque no tenían esos dones. Quizá estos que sí los tenían o que afirmaban tenerlos, hacían sentir a los otros como cristianos, como dije en el sermón, de clase B, o los hacían sentir menos, porque quizá ellos no hablaban en lenguas o no hacían tal o cual cosa, ¿no? Entonces, este es, digamos, el trasfondo, este es el contexto en el cual se da lo que Pablo dice en el capítulo 12. Bueno, 13 y 14 de hecho. 13 y 14. Porque como el hilo de pensamiento respecto a los dones está en estos últimos 2 capítulos. Sí, hay un par de referencias por ahí anteriormente, pero ciertamente Pablo trata con el tema más específicamente ahora comenzando en el capítulo 12, sí. Y pastor, ¿cómo podemos definir qué es un don? Si alguien nos está escuchando que no está familiarizado con el contexto de iglesia o de estos pasajes, ¿qué es un don? ¿Es una cualidad que tengo? Porque en la televisión vemos y en los movimientos de que se habla de don de profecía, don de sanidad. Entonces, ¿los dones tienen que ser relacionados siempre a la iglesia? ¿O pueden ser cualidades mías que yo puedo utilizar fuera de la iglesia o para el servicio de otros? Y la persona que nos dio esta pregunta nos puso un ejemplo. Por ejemplo, si a mí me gusta cocinar postres y los hago bien, eso es para que yo pueda servir a otros. ¿Eso se puede considerar un don? Muy buena pregunta. No sé quién la hizo, pero es muy buena pregunta. Bueno, para empezar, bueno, es asunto del siguiente sermón. Y pues Así que si usted está viendo esta sobremesa, se rayó porque va a tener una probadita del próximo sermón. Sí, lo mencioné poquito, pero hay 2 palabras que Pablo usa ahí en 1 Corintios, ¿no? Y una es la palabra carisma o carisma, que puede traducirse como gracia, ¿verdad? Viene de charis, gracia. Bueno, ante todo, los dones son gracias. O sea, eso nos dice algo, ¿no? O sea, los dones son dádivas que Dios nos da, ¿sí? Ahora bien, la pregunta es si podemos nosotros llamar dones a las habilidades con las que nosotros nacemos, ¿verdad? O las que adquirimos, o las que adquirimos. Bueno, lo que puedo decir es lo siguiente. Como dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido, no? Sé que lo dice en otro contexto y he hablado de otras cosas, pero se aplica aquí. También Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. O sea, todo lo hemos recibido, aunque hayamos estudiado, aunque hayamos tomado cursos, aunque hayamos desarrollado esa habilidad. Bueno, últimamente, Pablo dice que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, todos los seres humanos vamos a nacer por gracia común, ¿verdad? Por supuesto, con habilidades, con talentos, con capacidades, ¿sí? Vamos a compartir, obviamente, ciertas capacidades intelectuales, artísticas, etcétera. Algunos las tendrán en mayor medida, otros en menor medida, pero todo eso proviene del Señor, ¿no?
Recuerda, por ejemplo, que se habla en la construcción del templo. Pues David había hecho una alianza ahí, tenía una amistad con el rey de Tiro, y se le pide al rey de Tiro para la construcción del templo, pues que le mandara madera, y no solo madera, sino pues a sus ebanistas, ¿no? Aquellos que tallaban la madera, porque se dice que no había otros otros como ellos para tallar la madera, ¿sí? Entonces, a Dios, por su gracia común, da esa clase de talentos, habilidades aún a los paganos, ¿no? Para que puedan bendecir a la sociedad, para que puedan contribuir al bien común. Ahora bien, aparte de esas habilidades que tenemos, pues cuando nosotros nacemos de nuevo, pues recibimos estos llamados dones espirituales. Pablo dice aquí en el capítulo 4 de Efesios, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, él está diciendo que nosotros ciertamente debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque somos un solo cuerpo y tenemos un solo Espíritu, ¿verdad? Y una misma vocación, y un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, etc. Pero a cada uno, dice, le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y sería interesante que pudiéramos leer esto pensemos en la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, o también en la NBI, comenzando en el versículo 4 hasta el versículo 11. Bueno, hasta el versículo 12. La NBI dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Se ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Vamos a ver el mismo versículo 7 en otras versiones. Esa fue la NBI, ¿no? La NTV dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Ok, y tal vez la NBLA o la Biblia de las Américas, cualquiera de las dos. Las Américas dice: cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Claro, ok, vamos entonces a regresar aquí al pasaje. Luego cita el Salmo 68, ¿sí? Hablando de las victorias del Señor ahí, y entonces diciendo que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La imagen del desfile triunfante de digámoslo así, un general victorioso en la guerra, que viene con los despojos de guerra, ¿no? Que viene con el botín de guerra, y ese botín que él ganó lo reparte por su gracia a todos los suyos, ¿no? Ahora lo hace según la medida que él considera. Entonces, por eso dice que más adelante que él entonces constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ¿no? Bueno, uno de esos dones que Cristo da a la iglesia, pues son pastores, maestros, evangelistas, etc. Pero también, por supuesto, también los dones que el Señor repartió son esos dones espirituales que el Señor sobrenaturalmente, al dar su espíritu a los creyentes, pues produce en nosotros, ¿sí? Y en la Biblia, pues hay, aquí en Efesios 4 hay mención de esos dones. También vamos a 1 Corintios 12, también Romanos 12, inclusive 1 de Pedro. Algunos han tratado de contar los dones que están en la Biblia y dicen, de hecho había un libro publicado por Logoi que se llamaba Los 19 dones del Espíritu Santo, ¿no? Yo no creo que sea una lista exhaustiva, pero bueno, creo que la Biblia nos menciona varios de esos dones que el Señor sobrenaturalmente da a los suyos, ¿sí? Entonces, para ir respondiendo a la pregunta, creo que ambos, las habilidades y lo que vamos nosotros aprendiendo, etcétera, todos esos son carismas, son dones que Dios da, es por su gracia, ya sea gracia común, o aparte de esas habilidades que tenemos, obviamente el Señor nos da otro tipo de dones, y todos los creyentes han recibido un don, por lo menos. Ambos deben ser puestos al servicio de la iglesia, ¿no?
hemos sido redimidos y aún las habilidades que ya traíamos, por supuesto, deben ser usadas para la gloria de Dios, para construir el reino del Señor. Y ciertamente, pues la persona que nos escribe dice, bueno, yo tengo habilidad para hornear y hacer postres. Es una de las cosas que puede usar, ¿sí? Ahora que, bueno, es creyente, ¿sí? Para dar gloria a su Señor y para avanzar su reino. Entonces, mi respuesta es que ambos vienen de Dios, ¿sí? Y cuando nos convertimos, pues no desaparecen esas habilidades que teníamos antes, ¿no? No es como si ya estas no sirvieran. Y no, o sea, que tendríamos que recibir del Señor el don espiritual de la cocina, ¿no? O sea, no. Eso también es redimido, santificado, etcétera, y debe ser puesto al servicio de nuestro Señor. Ok, gracias, pastor. Hablando de aquellos que... voy a leer mejor el versículo. Sí. Pablo dice en esta sección que predicó el domingo: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ajá. Hablando del Espíritu Santo, puede haber un predicador, un pastor que afirme que está hablando por el Espíritu Santo y que a la vez niega a Jesús. Esta persona realmente tiene el Espíritu Santo, por más que afirme esto, conectándolo con que dice que si no tiene usted el Espíritu Santo, usted puede llamar a Jesús como anatema o como maldito. Bueno, hay que tener cuidado aquí, ¿no? Con esto, porque ciertamente si preguntas, ¿puede? Pues claro que puede, ¿verdad? Hay predicadores que pueden decir que son creyentes y que tienen el Espíritu de Dios y al mismo tiempo pueden predicar o proclamar o esparcir mentiras acerca de Jesús, ¿no? También puede ser que haya predicadores que hablen doctrina ortodoxa correcta, aún sin el Espíritu Santo. Es decir, tiene conocimiento aún el diablo, ¿no? Los demonios creen y tiemblan, nadie más ortodoxo en ese sentido, ¿no? Pues que el propio diablo, ¿no? Que tiene doctrina, vamos a decir así, entre comillas, ¿no? Correcta, pero ¿tiene el Espíritu Santo? Obviamente no. Entonces, ¿qué quiero decir? Que pues hay predicadores no convertidos, claro que hay, ¿sí? Hay predicadores, por ahí, no sé, supe de un predicador que se convirtió con su propia predicación, ¿no? Ciertamente puede ser el caso que pueden hablar correctamente la doctrina, pueden hablar la doctrina correcta y no tener el Espíritu de Dios. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nadie hablando por el Espíritu diría semejante cosa. O sea, el Espíritu no produciría tal cosa. O sea, ¿sí me explico? Que la persona afirme que tiene el Espíritu y pronuncie maldiciones acerca de Cristo o hable mentiras acerca de Cristo, eso no viene del Espíritu, es lo que Pablo está diciendo. De que lo puede decir, claro que lo puede decir, y afirmando que es creyente, pero dice Pablo, eso no proviene del Espíritu. ¿Okay? Y pastor, ¿qué significa, cómo podemos interpretar este versículo 3 del capítulo 12 al decir que Jesús es anatema? Eso es literalmente que alguien verbalmente exprese y diga Jesús es maldito, o alguien que niega la divinidad de Jesús y algunos de sus atributos. Bueno, los eruditos comentaristas están divididos sobre el tema. Hay quienes leyendo y estudiando para el sermón veía que hay quienes decían que esta frase podía referirse a que alguien poseído por un demonio pues entonces profiriera insultos en contra de Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, según estos comentaristas, Pablo está diciendo, aquí hay una prueba para saber si el Espíritu que está hablando a través de la persona realmente es el Espíritu Santo o es otro espíritu, ¿no? Probablemente no sea esto el caso, o sea, quizás no es lo que está diciendo Pablo. Otros decían que a lo mejor se refería esto a los judíos que pronunciarían maldición, ¿no?
porque no creían en Jesús y ofenderían a Jesús de esa manera, y varias opciones, ¿no? Creo que el punto aquí es que nadie que realmente ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu morando en él o en ella, nadie puede realmente, así con todo de verdad el sentimiento y la voluntad, maldecir a Jesús, ¿no? Maldecir a Jesús. Ni tampoco, bueno, un verdadero creyente, me parece, pudiera estar negando a Jesús, ¿sí? Si tienes el Espíritu de Dios, no puedes hacer tal cosa, ¿verdad? Bueno, el ejemplo de Pedro, es posible que haya una debilidad y podamos de pronto, por salvar el pellejo tal vez, decir no soy cristiano para evitar algo. Bueno, puede ser que ocurra tal cosa, sí, es cierto que puede suceder tal cosa. Pero me parece que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el Espíritu Santo no produciría ese tipo de lenguaje en cuanto a Jesús. O sea, no viene del Espíritu eso, realmente, ¿no? Sí. Porque pues el deseo del Espíritu en nosotros, como dice el salmista, alma mía, alaba al Señor. Sí, claro. Reconocer la grandeza del Señor. Exacto, es glorificar al Hijo, ¿no? O sea, el Espíritu vino para glorificar al Hijo, ¿verdad? Para que todos glorifiquen al Hijo. Así es. O sea, perdóname, exactamente, qué buen punto lo que mencionas. Es el ministerio del Espíritu, parte de ese ministerio es hacer que las personas glorifiquen al Hijo, ¿verdad? Y no lo contrario. Entonces el Espíritu no llevaría a una persona a maldecir al Hijo, ¿no? O sea, al Señor Jesús. Sí, porque incluso hay, bueno, ahorita hay como varios movimientos, ¿verdad?, en las redes que no alaban a la Trinidad, o sea, sí el Espíritu, sí Dios Padre, pero el Hijo no, y niegan al Hijo. Entonces, pues sí, también hay como cierta confusión, o sea, esos movimientos son muy fuertes, y dentro de la música denominada cristiana, pues es un movimiento que está muy fuerte ahorita en todo el rollo del internet. O sea, es que movimiento... Sí, como los unicitarios y todo ellos. Okay. Ajá, entonces es gente que crea música, hace música, escribe música, y pues obviamente lo que escucha uno, lo que canta, se lo va creyendo, son verdades aparentemente, pero son pues mentiras. Sí, o sea, por eso lo que cantamos realmente es muy importante, ¿no? Yo creo que todos los pastores tendrían que ser muy cuidadosos y no simplemente dejar a su grupo de alabanza, ¿no? Que decidan qué van a cantar. O, en su caso, tener gente teológicamente preparada para seleccionar los cantos, porque recuerda, si quieres que algo se quede en la mente, ponle música, ¿no? Y también nosotros enseñamos, hay un elemento pedagógico en los cantos, ¿no? Enseñamos también, no solamente hay el elemento doxológico, hay un elemento pedagógico, ¿verdad? Que está obviamente ligados, o sea, no hay una división tajante entre ambas cosas, ¿verdad? Pero pues bueno, sí, me parece que tu comentario es importante porque hay música llamada cristiana que puede comunicar, transmitir muy mala teología, ¿no? Sí. Y pastor, hablando esto del Espíritu Santo en los creyentes, usted mencionaba en el sermón, ¿verdad?, que a veces hay esta falsa creencia de que hay cristianos sin el Espíritu. Y usted explicaba cómo una vez que llegamos al Señor, el Espíritu Santo llega a nosotros y el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. O sea, sí, no, o sea, bueno, tal vez quizá debiéramos decir... precisamente porque el Espíritu vino, es que podemos ir al Señor Jesús, ¿verdad? De otro modo no podríamos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que tenemos es, ¿por qué hay muchos autodenominados cristianos o presbiterianos, hablando de nuestra denominación, que andan en derrota constante? ¿Será porque el Espíritu Santo no habita en ellos o no tienen el Espíritu Santo? Creo que se contradice la pregunta porque lo aclaró en el sermón, pero pues es una duda. Es muy, muy buena pregunta.
Sí, hemos dicho, y lo vamos a ampliar en los sermones que vienen después, hemos dicho que hay que desechar esa falsa idea de que hay cristianos que tienen el Espíritu y cristianos que todavía no lo tienen, de que porque no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Lo vamos a platicar un poco más ampliamente, más adelante. No hay tal cosa como cristianos bautizados con el Espíritu y cristianos no bautizados con el Espíritu Santo. No hay tal cosa. Estrictamente hablando, bíblicamente hablando, no se puede. Ahora, si tomamos nosotros el término cristiano, ¿sí? y lo empleamos en su sentido más general, más, digamos, no sé, hasta socio-religioso, que diría yo, pues no todo el que profesa la fe cristiana posee verdadera fe. O sea, profesar la fe no es poseer la fe, ¿no? Entonces hay cristianos nominales que no han nacido de nuevo, que se precian de ser cristianos, se llaman cristianos, pero no tienen el Espíritu. En ese sentido, ¿sí? Podríamos decir que hay cristianos que no tienen el Espíritu, en ese sentido. Pero en el sentido de ser un creyente verdadero, es imposible serlo si no tienes el Espíritu Santo. Entonces no hay creyentes con el Espíritu y creyentes sin el Espíritu. No hay tal cosa como que primero recibes a Jesús y luego tienes que recibir al Espíritu Santo. ¿Sí? No hay tal cosa. Por ahí se apela, creo que a Hechos 19, si no me equivoco, cuando pregunta a Pablo, ¿y recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya oran por ellos y entonces ya reciben el Espíritu. Pero eso habrá que entenderlo y ya lo veremos quizá en la próxima sobremesa, si se da el caso. No, creo que entre dos sobremesas. En el contexto histórico redentivo, ¿no? O sea, habrá que entender qué pasa en el libro de los Hechos y por qué tenemos ese tipo de cosas que aparentemente dan licencia para decir, esta ya lo ven, estas personas creyeron en Jesús, pero tuvieron que imponerle las manos para que después recibieran el Espíritu Santo y hacen de eso algo normativo, ¿no? Eso no es verdad. No hay tal cosa como creyente verdadero con y creyente verdadero sin el Espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿por qué algunos creyentes dicen presbiterianos tal vez, ¿verdad? ¿Cómo nos llaman? Refrigerianos. Los refrigerianos, ¿verdad? Los frozen chosen, dicen por ahí, los escogidos congelados, ¿no? Nos llaman, ¿verdad? Pleitisterianos, ¿qué más? Ese pastor, yo no escucho esas cosas. Bueno, hay algunos acontecimientos recientes que pues quizá refuerzan eso de que nos dicen pleitisterianos tristemente, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ¿por qué un creyente, verdad? ¿Cómo dice? Anda en derrota, ¿no? Ajá, anda en derrota. ¿Será porque no tiene el Espíritu? En derrota constante. Constante. Bueno, pudiera ser. Pudiera ser que no ha nacido de nuevo. Sí. Si vive en pecado, si de plano esa es una práctica habitual que no puede enfrentar y vencer y todo, pues a lo mejor. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia nos dice con toda claridad que si bien el haber nacido de nuevo y haber sido justificado y santificado, etcétera, cambia esto, el estatus del pecado en nosotros, que el pecado ya no es dominador, ya no es amo, pero no termina la conversión y el nuevo nacimiento con la presencia del pecado. Y siempre vamos a luchar con el pecado que queda en nosotros, ¿sí? Como Santiago lo dice, ¿verdad? Que somos tentados por la concupiscencia que está en nosotros, o sea, esa naturaleza pecaminosa que todavía está aún en los creyentes. Entonces, eso es una realidad. Y si bien eso es cierto, bueno, eso no quiere decir que nosotros no podamos tener victoria, que no podamos vencer al pecado, porque ya no es nuestro amo. Y en la medida que crecemos en el Señor podemos dar muerte al pecado, podemos ir mortificando cada vez más el pecado. Pero si de plano una persona no ha visto cambio desde que se dice que se convirtió, y lo único que ocurrió es que cambió de lugar para pecar, como mi famosa esa frase, chiste o lo que sea, que digo que, oye, ese hermano, veas cómo ha cambiado. Antes se peleaba en las cantinas, pero ahora se pelea en la iglesia, ¿no? Entonces, nada más se cambió de lugar para pelear, ¿no?
y no vemos ahí una obra de transformación. Pues puede ser. Por otro lado, tenemos nosotros que hay iglesias que ofrecen demasiado y hay iglesias que ofrecen demasiado poco, ¿sí? Y quizá nosotros, por no tener una comunión más profunda con el Señor, andamos débiles, ¿verdad? Espiritualmente hablando, vamos a decirlo así, aunque no quiero separar al hombre, ¿no? Pero andamos débiles, porque no alimentamos el espíritu, vamos a decirlo así, no estamos nosotros haciendo uso de los medios de gracia, no estamos en comunión con el espíritu, porque el Señor Jesús venció a las tentaciones, a Satanás, a decir, porque era Jesús, dicen, ¿no? No, pero vean a Jesús, 40 días de ayuno, ¿no? Toda la noche orando, fortalecido en el poder del Espíritu, fue y enfrentó a Satanás y lo venció. Y nosotros tenemos las mismas armas que tenía Jesús y con las que él venció a Satanás, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Y ambos se complementan porque la Biblia es descrita por Pablo como la espada del Espíritu. Eso es lo que el Espíritu empuña para vencer al pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que no se está alimentando, está proveyendo para su carne. Entonces, obviamente, pues va a andar ahí todo débil y va a ser derrotado. Pero digo, si esto es algo que, como has señalado, es habitual, continúa para nada, hay cambio, no hay transformación, pues quizá debería esa persona empezar a pensar, ¿tengo realmente verdadera fe? ¿He nacido de nuevo realmente? ¿No? O sea, no me malentiendas, creo que hay cosas con las que vamos a luchar hasta que Cristo venga, ¿sí? Pero si de verdad ya pasaron años y no hay ni un progreso, ninguna progresión, pues por ahí sí tendría que estar pensando seriamente acerca de si es creyente o no es creyente, ¿no? Es creyente o no es creyente y examinar a qué se debe su derrota. O sea, como claro, decías, si es un pecado constante o de plano no es creyente o indagar. Sí. Y lo que pasa es que también nosotros los presbiterianos, siendo muy cerebrales a veces, los reformados, nos da miedo hablar del espíritu, del poder del espíritu, de la llenura del espíritu, nos da miedo hablar de no apagar al espíritu, y entonces reducimos nosotros la vida cristiana a la ortodoxia doctrinal, ¿no? Y hacemos de eso la medida de la espiritualidad, así como otros, como en el caso de Pablo, ¿verdad? La medida de la espiritualidad eran los dones espirituales, para nosotros es cuántos catecismos sabes, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Sí. Que no debemos saber los catecismos, claro. Pero habrá que tener mucho cuidado también, porque el Espíritu de Dios puede obrar de manera quieta, ¿verdad?, en alguien y de manera más espectacular en otra persona, ¿no? O sea, a veces nuestros niños, hijos del pacto, bautizados, que como el Señor ha dicho, ha prometido regenerarlos, poner su espíritu, etcétera, pues el niño creció en la iglesia y desde que tiene uso de razón ha creído en el Señor Jesús y de verdad dice creo en Jesús, pero luego va a una conferencia de jóvenes y ve a los jóvenes de tal iglesia, de estas emergentes o cool o carismática, como se les llama, ¿verdad? Que ellos tienen testimonios así espectaculares de conversión y entonces ellos pueden sentirse menos porque, pues mi testimonio son unos testimonios aburridos, ¿no? O sea, no hay nada así como que, wow, ¿no? Mientras que los otros sí. Entonces pensamos que de pronto el camino a Damasco es superior a la crianza de Timoteo. ¿No me doy a entender con lo que quiero decir? O sea, creemos que todas las conversiones deben ser así como la de Pablo, ¿no? Espectaculares. Pero cuando se trata de este asunto del discipulado, de la crianza, ¿quién es? ¿Es Pablo o es Timoteo? Es Timoteo, ¿verdad? Y Timoteo era un verdadero cristiano, ¿no? Aunque no haya tenido una conversión espectacular en que el Espíritu de Dios haya manifestado así su poder tremendamente, de una manera dramática, ¿no? A veces, como en el caso de Elías, ¿te acuerdas? Dice que el Señor, bueno, primero pasó que si
un terremoto, y no sé si creo que fue un fuego o algo así, y al final un soplo apacible. En el terremoto el Señor no estaba ahí, el Señor no estaba ahí, hasta que en el soplo apacible, ahí estaba el Señor. Entonces, cuidado con pensar que la pirotecnia espiritual, ¿no? Como decíamos, es la señal de que alguien es creyente, ¿no? Y eso tal vez ha afectado mucho, pastor, a los creyentes, porque pues en los medios vemos que el cristianismo inicia desde una conversión así muy boom, Ajá. o sea, muy dramática. Exacto. Y como que, como usted decía, esa es la medida de que ahí ya hay una verdadera conversión, un verdadero creyente. Claro, yo no sé cuándo nací de nuevo. O sea, tengo una idea más o menos de cuando ya conscientemente dije voy a entregar mi vida a Cristo, pero no me acuerdo el día, no me acuerdo la fecha, ¿no? Y para algunas denominaciones es sumamente importante, ¿no? Que llenes tu tarjeta de decisión y recuerdes el día y la hora. De hecho, el himno Amazing Grace, ¿sí? Gracia admirable, en su original en inglés dice The hour I first believed, creo que sí, la hora en que primero creí, ¿no? Cuán hermosa fue, algo así, ¿no? The hour when I first believed. O sea, la hora cuando yo creí. Pues el autor sí se acuerda de esa hora, pero yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí, pero sí fue así como... No funcionó a mí. Pero sí fue, en mi caso sí fue así como que de manera, como usted como dice, gradual, ¿no? Gradual, sí, y sí. llegó el momento en que sí ya llegó esa convicción. Sí, sí hubo un momento, pero sí, yo puedo dar testimonio. Sí. Yo crecí en una familia creyente, pero yo no era creyente. Ajá. Pero sí, Dios empezó a trabajar y hasta que llegó. O sea, el nuevo nacimiento, la regeneración no es gradual, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Pero la conciencia que tenemos de eso es como que gradual, ¿verdad? Ajá. Empezamos como que a luchar, sí, no, Ajá. me entrego, no me entrego. Y quizás eso pasa más cuando hemos crecido en la iglesia. En la iglesia, y es como que más confuso para la gente de iglesia creer o decir, bueno, soy creyente desde cuna, cuando realmente pues no somos creyentes. Sí. Es que todo esto vino, lo mencionaba la otra vez, por Charles Finney, ¿no? Que con el asunto del avivamientalismo, ¿no? O sea, que eso empezó a ser la medida de la conversión genuina, el testimonio personal, ¿no? Esa experiencia de conversión fue reemplazando a la crianza, a los catecismos, a que fueran catequizados los niños y que ellos pudieran decir Jesús es mi Señor por haber sido catequizados, ¿no? Entonces, no tenía que haber así la experiencia dramática. Se empezó a poner más confianza en que la persona tenía un testimonio, ¿no? Que, cierto, ambos hay peligros. El catequizado, ¿verdad? En la iglesia, pues puede simplemente como lorito repetir las cosas, tener doctrina correcta y no haber nacido de nuevo. Pero pudo haber tenido, dicen los americanos, ¿no? Dicen the right quiver in the liver. O sea, es una expresión que quiere decir como que sientes en tus entrañas sientes así como que se te estremecen, ¿no? Entonces, porque sentí esto, ¿no? Sentí esto en el momento que hice la oración, lloré en ese momento, me convertí realmente, ¿no? Entonces, creo que en ambos hay que tener cuidado. Sí, y tanto de estas falsas conversiones, como usted decía, por lo que sentimos, porque la medida es si lo sentí. Claro. Solo el emocionalismo que se promociona. Creo que para unos puede ser conversión, la evidencia es lo que sé. Para otros es lo que hago y para otros lo que siento. Y en el caso, pastor, los tres deben estar presentes, ¿verdad? Por supuesto. Y en el caso de los hermanos de esta iglesia de Corinto, una de las cosas que usted mencionó en el sermón era el problema era que ellos ponían como medida si tiene dones. Pero usted decía como la palabra dice también en Gálatas, el fruto del Espíritu, que es la evidencia realmente una vida sometida al señorío de Cristo y que produce ese fruto y que la vida se ve reflejada por ese dominio y ese señorío y ese control que Cristo tiene sobre nuestras vidas, sobre nuestra voluntad. Amén y amén. Entonces, yo creo, a mí me encantó esa parte del sermón porque a veces pues podemos crecer en la iglesia y creer que porque estoy sirviendo, pues eso es una manifestación de que yo soy creyente. Tal vez no tenemos la misma situación similar a los de Corinto, pero muchos de que crecemos en la iglesia
lamentablemente creemos que eso ya me hace cristiano. Y no es así, sino que hay una evidencia, el fruto, la manifestación en nuestras vidas. Sí, totalmente, o sea... Y ya, pastor, aterrizando esta sobremesa, tenemos una última pregunta, porque usted hizo una afirmación que creo que para algunos fue así como que en el sermón, porque usted dijo que todo cristiano era carismático, pero pues sabemos también del movimiento carismático, sí. que es muy sonado. El neopentecostalismo, etcétera, ¿no? Ajá, si todo cristiano es carismático, ¿cómo deberíamos de ver a los llamados o los hermanos que se autodenominan carismáticos? Porque dentro del círculo reformado se tiende como que a ser muy despectivo a este grupo, y cómo podemos ayudar a aquellos que conocemos, a gente dentro de este movimiento, para pues salir de este movimiento o ver correctamente esto de los dones, del don del Espíritu. Bueno, es una pregunta muy buena. Creo que muchas discusiones pueden ser infructuosas porque no nos ponemos de acuerdo con respecto a los términos, ¿sí? a la terminología que usamos. Cuando se hace, por ejemplo, un estudio formal, un escrito, un ensayo formal, una disertación o tesis, una de las cosas que se piden en ese tipo de escritos académicos es que definas tus términos, ¿no? ¿Cómo vas a usar, no sé, reino de Dios? ¿Cómo vas a usar espiritual? O sea, ¿cómo lo defines en tu obra, en tu tesis, en tu escrito, ¿no? Y creo yo que de pronto hay discusiones que son infructuosas precisamente porque manejamos palabras similares pero con entendimientos diferentes. Ahora, en el caso de lo que estás mencionando, pues la mayoría de nosotros cuando oímos carismáticos, si hiciéramos ese ejercicio de, a ver, di lo primero que venga a tu mente si te digo la palabra carismático, ¿no? Entonces vas a tener cierto entendimiento porque eso es lo que hemos escuchado, es lo que nos han enseñado, que carismático es aquel integrante, miembro de cierta rama evangélica, ¿no? Que se desprende del movimiento pentecostal que enfatiza los dones espirituales espectaculares, las manifestaciones, bueno, como decíamos, robando la frase ahí de alguien, pirotecnia espiritual, ¿no? O sea, vaya, entonces en nuestra mente un carismático es ese tipo de persona, ¿verdad? Para los no creyentes, pues carismático es alguien que tiene un carácter así muy, que cautiva, ¿verdad? Que cae bien, etcétera, pero no estamos hablando aquí de ese tipo de cosas. Entonces, la mayoría de nosotros, y yo incluido, ¿verdad? Cuando oíamos la palabra carismático, pues estábamos pensando en esa persona, en esas personas. Pero de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Todo cristiano es carismático. ¿En qué sentido? Que todos hemos recibido estas carismas, estas gracias. Vaya, veremos más adelante que todo cristiano tiene por lo menos un don y espiritual, ¿ok? Y no hay ningún cristiano que tenga todos los dones. ¿Por qué? Porque en su sabiduría el Señor lo diseñó así para que nos necesitemos el uno al otro, ¿sí? Por eso se va a usar la figura del cuerpo humano. Entonces, conforme a lo que dijimos anteriormente, viendo Efesios 4, el Señor ha repartido carismas en su iglesia, ¿sí? Y en ese sentido, todo creyente, esto es, aquella persona que, habiendo nacido de nuevo, confiesa a Jesús como su Señor, y la evidencia de esto es el fruto que el Espíritu produce en su vida, sumisión a Cristo, ¿verdad? Sumisión a su autoridad, a su palabra, obediencia, etc. Una persona que es creyente verdadero ha recibido algún carisma, ¿no? Y por eso es carismático, ¿sí? Entonces la iglesia no se divide entre los carismáticos y los no carismáticos en ese sentido, ¿sí? No está dividida, ni se divide entre los cristianos nacidos de nuevo que tienen el Espíritu y los que no lo tienen. Los bautizados con el Espíritu y los no bautizados con el Espíritu. Carismáticos y no carismáticos. Todos los creyentes son carismáticos, ¿sí? Entonces, si vamos a discutir,
no digo contigo, no con alguna persona, ¿verdad? Pues vamos a ponernos de acuerdo. Si hoy tú estás de acuerdo con los carismáticos, bueno, depende qué quieras decir con eso, ¿sí? Puedo decir que esos hermanos no son cristianos porque ponen un énfasis desmedido tal vez en estas cosas. Bueno, no necesariamente puedo decirlo, pero quizá necesitan instrucción bíblica, ¿sí? Para empezar, como veremos también más adelante, y ya usé esta frase mucho en esta sobremesa, no por salirme de la tangente, sino porque todavía viene el tema más adelante. Para empezar, no debemos hacer de esas experiencias algo normativo. O sea, en ningún momento la Biblia dice que todos deben hablar en lenguas, que todos deben hacer esto y todos deben hacer aquello, ¿sí? Entonces, el problema con algunas expresiones, ahora sí que carismáticas en el sentido en que lo entienden, es que dicen que el que realmente ha recibido el Espíritu debe manifestarlo por hablar en lenguas, ¿sí? O tener otras manifestaciones espirituales, ¿no? Entonces eso es un problema porque en ningún lado la Biblia nos dice tal cosa. De hecho, Pablo va a corregir esto más adelante, sobre todo en el capítulo 14, ¿sí? Pablo va a decir, bueno, quisiera que todos hablaran en lengua, está bien, pero prefiero que hablen 3 palabras que sean entendibles a un montón que no son entendibles, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cristianos carismáticos, ¿qué queremos decir, no? Hay que definir qué queremos decir. Si estamos hablando de que todo cristiano tiene estos carismas del Espíritu, alguno, ¿verdad? Por lo menos, pues entonces todo cristiano es carismático, ¿sí? Y en ese sentido no hay cristiano que no sea carismático. Okay. Ahora, si estamos hablando de la denominación o de estos movimientos que enfatizan estas cosas, bueno, ahí estaríamos diciendo que tienen un entendimiento erróneo, ¿sí? Y que el término sería usado erróneamente cuando dicen estos son los carismáticos, ¿sí? En conformidad con lo que hemos dicho. Si es verdad que todo cristiano es carismático, entonces no podemos decir esta es la iglesia carismática, porque toda iglesia es carismática en ese sentido. Ahora, en el uso popular, pues han dicho estos son los carismáticos, porque enfatizan, en mi opinión, desmedidamente estas cosas. Pero el uso es erróneo, el uso del término es erróneo. Bíblicamente, toda iglesia es carismática y todo cristiano verdadero es carismático. Y entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Bueno, instrucción bíblica, ¿verdad? Usted. Claro, con ¿Y paciencia. cómo podríamos empezar? Pues yo no creo que debemos empezar ahora sí que criticando y diciéndoles tú estás mal, ¿no? Sino bueno, vamos a estudiar las Escrituras, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? En un ambiente que no sea confrontacional, o sea, tal vez debemos llegar a la confrontación, pero no inmediatamente, a menos que sean cosas que ameriten una confrontación directa, ¿no? Hay que ser sabios. Pablo podía confrontar a otras personas aparte, pero cuando el evangelio estaba siendo amenazado y la unidad de la iglesia estaba siendo amenazada por la conducta del apóstol, Pedro en público reprendió a Pedro, ¿no? ¿Sí? Porque él sabía que, pues ahora sí que la persona, bueno, quién era Pedro, ¿verdad? La posición de Pedro podía arrastrar a muchas personas a hacer lo mismo. Entonces él juzgó necesario decirle, eres un hipócrita en público. Y quizá hay algunas cosas que tienen que ser confrontadas y denunciadas frontalmente. Pero quizá con un hermano que tiene esta posición, en lugar de que nosotros estemos en una confrontación, bueno, vamos a estudiar respetuosamente la Biblia y vamos a ver qué dice la Escritura, ¿no? Y con argumentos bíblicos y demás, bueno, tal vez no vamos a convencerlo. Eso es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Él pensará, tú estás equivocado, nosotros decimos, tú estás equivocado. No, los dos no podemos estar en lo correcto, alguien tiene que estar equivocado, ¿verdad? Entonces, quizá la acusación de que no prestamos suficiente atención a la obra del Espíritu, a lo mejor por ahí puede tener algo de verdad, ¿no? Entre nosotros los reformados. Pero, pues vamos a la Biblia es la autoridad suprema, ¿sí? Y vamos a interpretarla correctamente, ¿no? Y conscientes de nuestros sesgos, conscientes de que podemos ver cosas o no ver cosas, ¿verdad? Pero yo creo que la enseñanza de la Biblia es clara. Quizá la frase,
debe ser entendida en el contexto que lo dije. Todo cristiano verdadero es carismático. Eso es lo que la Biblia enseña. Y creer en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, que es el que va a convencer por el poder, la suficiencia de su palabra, a aquellas personas que pues tienen un mal entendimiento, ¿verdad? Desmedido, como usted dice. Sí. Y pues que tampoco podemos decir, es que no es creyente. Porque claro. al final el Señor es el que así es, no me sabe verdaderamente. aventuraría yo a decir que no es creyente. ¿No? Gracias, pastor. ¿Ya se acabó? Ya hasta aquí llegamos en nuestra sobremesa número 20. ¿O 19? O 19, como usted o quiera. Póngale muy posmoderna la sobremesa. El número que usted quiera, total. Abajo ¿Quién dice que 20 sigue al 20? 19, verdad? Y que el 19 está antes que el 20. El productor es el que decide y él va a poner número 20. Así es que nos sometemos esto es a él. una opresión eurocentrista, opresión científica anglosajona, cientista, que nos impusieron que después del 19 siga el 20. Pastor, si alguien se toma el trabajo de contar cada una de las sobremesas y llegar a que es el episodio 20 de la temporada 3. Bueno, podríamos hacer algo, ¿verdad? Podemos hacer algo. Alguna promoción por ahí. Alguna promoción por ahí. Bueno, gracias, pastor. No, gracias, Tina. Ha sido muy bueno estar aquí contigo en la mesa, en la sobremesa. Y a todos, muchas gracias por acompañarnos, por, entre comillas, sentarse con nosotros a la mesa y disfrutar un buen café y con una plática acerca de la palabra, de teología, que pues es lo mejor que podemos hacer, creo yo. Sí, la verdad es que sí. Y damos gracias al Señor porque también por las preguntas que nos mandan, porque ayudan para que podamos pues ampliar también lo que a veces queda, no que queden dudas del sermón que predicó el pastor. No, hasta yo tengo dudas. Pero sí, para dudas que quizá algunos no tienen y pues es bueno que reflexionemos al respecto, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por llegar hasta aquí, a la sobremesa número 20. Número 20. Bueno, a lo mejor la semana que viene ya tenemos el dato preciso. Sí, hasta la próxima. Muchas gracias.